Entonces, he explicado hasta este punto, hasta el 5.8, ¿no? Y está el esquema final. El esquema final es donde ya conocemos lo que nosotros llamamos esquema final, es lo que los ejercicios hemos ido haciendo. O sea, de este esquema final, o desde ahí hemos empezado a hacer todo lo que es el balance hidráulico, ya se ha dicho una vez, en el esquema, restar si hay consumos, si hay aportes y eso. Eso es para el balance. Y solo me van a hacer para el consumo medio, no ya para esto. Esto ya no van a hacer. Entonces lo voy a poner con esto. Ya, eso no lo van a hacer. Después este tampoco. Esto, eso tampoco. Solo para el consumo medio, que es el consumo medio era su caudal de diseño de inicio que han tenido, ¿no ves? Su caudal de diseño era igual al consumo o al caudal medio, ¿no ves? Entonces, con eso nomás van a hacer. En este punto o en el video ya explica cómo van a obtener lo que son los caudales de consumos, porque los caudales de aporte, eso ya hemos hecho y era en esto, ¿no? En el 3.4 eran los caudales de aporte de cada fuente, entonces faltaba lo que eran los caudales de consumos de las redes y eso de su zonificación sacaban lo que es el área y con ese área sacaban el porcentaje de cada red, cuánto consumía cada red y ese porcentaje lo multiplicaban por su caudal y ya tenían lo que era el, el caudal de cada red. Eso en el video se explicaba esa parte. Y si ahorita no me están comprendiendo, en el video lo pueden ver, ahí está explicada esa parte, cómo pueden obtener lo que son los consumos de las redes, o sea, los caudales de las redes, ¿no? Entonces, solo se necesita lo que es caudales de aporte y consumo, y el balance es básicamente en el esquema, ¿no? En el esquema, ver si aporta, si consume, ir restando, sumando, eso que hemos hecho en cada ejercicio, ¿no? Desde inicio. Después viene lo que es el 6.2, consumos horarios de las redes de distribución. Eso ya es la parte de caudales horarios. No sé si recuerdan en cierta modulación. A ver. No sé si en el video se explica, pero aquí les voy a explicar, ¿no? Entonces les dice caudales horarios de las redes. Es básicamente esto. Es esto. Es obtener todos estos caudales horarios. ¿Y cómo obtenemos esto? Es multiplicar por este cociente K2, el cociente K2 no es el cociente horario, por el caudal medio y van a tener los caudales horarios. Y ya tienen para cada red. Entonces, para cada red multiplican el cociente K2. Aquí, como era un examen, esto era para cada red tenía su propio cociente K2, ¿no? Pero en el proyecto ustedes tienen un coeficiente K2 que es único, ¿no? Es solo uno. Entonces, ese coeficiente K2, por ejemplo, esto que sea K2. Entonces, esto digamos para la Z1, entonces mi caudal medio que tengo, aquí está mi caudal medio, ¿no? Ya les había dicho, en todo el esquema mostramos lo que son caudales medios. Entonces, mi caudal medio por mi cociente K2 y voy a tener mi caudal horario para mi red 1. Para mi red 2 lo mismo, mi cociente K2 por mi caudal medio y voy a tener, ¿no? Es básicamente es hacer eso, ¿no? Si ustedes tienen 3 redes, entonces van a tener 3 redes. Si tienen 4, van a tener los 4, ¿no? Entonces, por cada red multiplican su caudal medio por el cociente K2 y ya van a tener el caudal horario. Después, el 6.3, cálculo de los caudales por periodo, ¿no? Entonces, esta parte ya son de su esquema, calcular los caudales horarios o por periodo, ¿no? Entonces, ¿qué parte es? Es toda esta parte, ¿no? Toda esta parte. Entonces, si tienen tanque de cola, si tienen tanque en las redes, por ejemplo. Una cosita más. Cuando van a hacer el esquema, van a ver si de esta red, digamos, está sobrando, está faltando, entonces, si estaría faltando, entonces esto, la flechita va a ir a este lado, ¿no? Entonces, en su balance van a ver. Ahora, para pasar de una red hacia otra red, debe haber un tanque de regulación. O sea, aquí necesariamente un tanque de regulación tiene que haber para que pase de una red a otra red. Eso en su proyecto
no van a poder ver así, ¿cierto? Van a tener que hacer el esquema y ver si sobra o falta, entonces a su red si sobra o falta, y entonces si estaría aquí, por ejemplo, si aquí le faltaría, digamos, en lo que es el caudal, pues esto tendría que ser así, ¿no? Entonces, eso, el sentido de las flechas también van a ver de acuerdo a eso, de acuerdo, por ejemplo, los aportes siempre van a ir aportando al tanque, del tanque va a ir saliendo hacia la red, si sobra va a pasar hacia otra red y así sucesivamente. Entonces, eso, el sentido de acuerdo a su balance van a ver. Entonces, si quieren pasar de una red hacia esta red, aquí debe haber un tanque, ¿no? Aquí debe haber un tanque de regulación. ¿Por qué? Porque esta red en ciertos horarios su caudal horario es distinto que de esta red, ¿no? Son distintos sus caudales horarios, ¿no? ¿Por qué? Porque sus caudales medios son distintos, van a ser distintos, ¿no? Porque no es la misma área, ¿no? En su proyecto no va a ser la misma área, pues va a ser distinto y su caudal medio va a salir distinto. Y como va a salir distinto su caudal medio, sus caudales horarios van a ser distintos, ¿no? Entonces, por eso hay un tanque, ¿no? Que regula lo que son esos caudales. Ahora, en su proyecto, por eso van a ver, ¿no? Ahorita en su plano no van a poder ubicar esos tanques, ¿no? Pero si en caso necesitan pasar de una red hacia otra red, va a haber un tanque, necesariamente va a haber un tanque, porque si no le ponen un tanque, entonces esas dos redes estarían siendo solo una red, ¿no? Se formaría solo una red, ya sea un permiso. Hay un ejemplo en su, no sé si lo tengo resuelto, si lo tengo resuelto, les voy a pasar, pero eh, pareciera que son dos redes, pero no son dos redes. Con un tramito unen casi básicamente las dos redes. No sé si lo tengo resuelto, si lo tengo les voy a enviar, pero eso tengan cuidado. O sea, si pasan de una red hacia otra red, necesariamente va a haber un tanque de regulación. Y ese tanque de regulación tienen que ubicar también en su plano, ¿no? En su plano poner a una cierta altura y esa, por ejemplo, les había dicho del tanque y debe llegar al nodo de la red, por eso primeramente van a trazar la red y luego van a ubicar cuál es la cota más elevada de esa red y ese nodo tendría que llegar lo que es el caudal de reporte de su tanque para que de ahí vaya bajando, ¿no? Porque si van a llegar a cualquier nodo, sus presiones puede que salgan negativas, ¿no? Y eso no está bien que salga una presión negativa, ¿no? Estaría mal. Eso. Y por eso van a ubicar y ahí si hubiera un tanque de regulación, entonces también ese, el tanque tendría que estar ubicado en un lugar donde llegue al nodo que tenga mayor elevación. Eso, eso sería del esquemita y del punto que les estaba explicando, el caudal horario es básicamente hacer esto. A esto se lo denomina caudales horarios. ¿Por qué? Porque varía de acuerdo a las horas. O caudales por periodos, o consumos por periodos, como está aquí, ¿no? Entonces, es hacer eso en ese punto. A ver, ¿qué más? A ver, eso es del 6.2 y ya les había dicho el caudal horario de las redes, básicamente el 6.3 de todo lo que es los caudales por periodo y coeficientes de las curvas de modulación. A ver, las curvas de modulación. Eh, es bastante sencillo, es dividir nada más, ¿no? Como aquí ven, es dividir estos caudales horarios por su caudal medio. Para cada hora, la hora que están calculando, pues caudal medio. Para cada tramo o red que tengan es básicamente dividir, ¿no? Y como ven, en su caso de ustedes, para las 4 redes o 3 redes que tengan, su coeficiente de modulación les va a salir lo mismo, porque está multiplicando por un coeficiente, por un solo coeficiente, ¿no? Van a tener un único, ¿no? En este ejemplo, son distintos para cada red, entonces por eso cambia, ¿no? Pero para ustedes les va a salir solo uno. Es básicamente dividir, ¿no? Dividir, dividir. Y eso es lo que es coeficiente de modulación, ¿no? Es eso. Eso sería el punto 6.4, entonces todo es el 6, ¿no? Es como un ejemplo, ya les había dicho, ¿no? Es como hemos ido haciendo los ejemplos, es lo mismo, solo que cuesta o lo complicado es sacar datos y sacar datos
O sea, lo complicado sería este punto. El punto 5 va a ser lo más complicado que van a tener. Ya luego el 6 ya es como, ya van a llegar a su esquema final y ya van a tener todos los datos y ya básicamente es como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde tienen de todo. Tienen aducciones, tienen cocientes de modulación, tienen tanques, tienen redes, ¿no? Entonces, es eso y dibujar, pues, ¿no? Juntar las gráficas, como el ingeniero en su ejemplo, no sé si este semestre habrá hecho, pero en los semestres virtuales enviado sus videos, entonces ahí hice, o en sus ejemplos también que subían, ahí están las gráficas, ¿no? Entonces, es graficar los cocientes de modulación de todos los tramos que tuviera, ¿no? El punto 7 es diseño de las aducciones del sistema de agua potable, ¿no? 7.1 es teoría. Teoría es todo el 7.1, ¿no? En métodos. Esto es teoría, método de justificación de las fórmulas, entonces averiguar qué están las fórmulas, ¿no? Que tenemos. Los métodos del cálculo hidráulico también, ¿no? La teoría del método. Discusión y selección, aquí ustedes dicen por qué han elegido aducción por gravedad o aducción por bombeo, ¿no? Ustedes dirán, es gravedad porque el terreno me lo permitía, o es bombeo porque eh, el terreno estaba a una elevación superior, ¿no? Donde estaba sus obras de captación, ¿no? En el 7.2 es aducciones de agua cruda, ¿no? Y ya les había dicho, agua cruda es de la planta de tratamiento hacia la obra de captación, o sea, antes de llegar a la planta de tratamiento, eso son agua cruda. Saliendo de la planta de tratamiento ya es agua potable. Entonces, ¿cuál sería su reducción de agua potable, de agua cruda? Entonces, digamos, de embalse hasta planta de tratamiento, eso va a ser en este punto, ¿no? El 6.2 va a ser agua cruda. Ya de la planta de tratamiento hacia el tanque, ya va a ser aducción de agua potable. Ahora, del tanque hacia la red o hacia cualquier nodo, eso ya va a ser parte de la red. Entonces, eso ya no hacen el diseño de eso, solo van a hacer el diseño del envase de la planta de tratamiento, que va a ser agua cruda. De la planta de tratamiento hacia el tanque, que va a ser agua potable. Eso serían las aducciones. Aquí les pide caudales de diseño y simulación de las aducciones de agua cruda. Para cada aducción determinar el caudal de diseño y los caudales de prueba. Estos caudales de prueba no lo van a tomar directamente con su caudal de diseño. O sea, en su esquema, digamos, su caudal medio es, digamos, 140 del embalse hacia planta de tratamiento. Entonces, con ese caudal de diseño van a hacer los cálculos que tienen, ¿no? Aquí, por ejemplo, les pide lo que es el diámetro, tipo y clase de tubería, ¿no? Entonces, ya les había dicho, solo necesitan tener un caudal de diseño. Entonces, su caudal de diseño ya del esquema van a sacar. Y del esquema son caudales medios. Entonces, con eso van a trabajar, con esos caudales medios. Y de su esquema, digamos, de su embalse a su planta de tratamiento va a 140, entonces su caudal de diseño va a ser 140. Y con ese 140 van a calcular el diámetro, el tipo y clase de tubería, ¿no? Por detrás de la planta perfil, ¿no? Aquí van a necesitar el perfil. ¿Por qué? Porque necesitan saber las elevaciones del embalse, a qué elevación está, digamos, la planta de tratamiento, y si hubiera otros nodos, ¿no? Eso, y ¿qué más? Como los ejercicios, ¿no? Determinar el tipo y clase de tubería. Las longitudes de cálculo, ¿no? Implante y perfil, colocar accesorios, tramo por tramo y calcular las longitudes equivalentes por accesorios y las longitudes de cálculo. Estos tipos de accesorios ya les había dicho, como lo van a hacer como en los ejercicios, ¿no? Hemos hecho ejercicios el primer ejercicio, si no me equivoco, era de un embalse hacia una planta de tratamiento, no sé, creo que era eso. Entonces ahí había, digamos, o cualquier otro ejercicio que tengan, ahí había tipos de accesorios, o sea, por ejemplo, de un tramo a tramo, qué accesorios había. Entonces, de ahí lo pueden copiar, de esos mismos ejercicios pueden copiar los tipos de accesorios que había, ¿no? Y con eso calcular lo que son sus longitudes de cálculo. Luego, cálculo de presiones, por gravedad, por bombeo, potencia no, si fuera por ejemplo, si fuera por bombeo, entonces tendrían que, por ejemplo, por bombeo, ¿dónde van a tener? Van a tener en el campo de pozos, ¿no? En el campo de pozos, en esa parte. Y
Presiones, eso nomás sería presiones, ya tienen una pérdida de carga y con la pérdida de carga calculan presiones. Como un ejercicio siempre es, no hay dónde. El 7.3, que es diseño del agua potable, lo mismo que aquí en la parte de arriba. O sea, lo mismo, solo que va a ser de aquí, de la planta de tratamiento hacia el tanque, nada más, ¿no? Y 7.4, plan de ejecución, ¿no? Esto para el final lo pueden dejar, ¿no? Y pasarse directamente al 8, ¿no? En los planes de ejecución, ¿qué va a haber? Entonces, ahí ya tendrían que estar en sus planos dibujado en su perfil, por ejemplo, cuánto es la pérdida de carga, cuánto es la presión, cuánto es el diámetro de cada tramo. Eso tendría que estar en su plano de ejecución, ¿no? Y ya con los resultados que han calculado en el 7.2 y 7.3, entonces con esos cálculos tendrían que proyectar en su plano, decir, por ejemplo, que el embalse, la empresa de tratamiento, es un diámetro, digamos, de 40 o de 50, ¿no? Entonces, eso tendría que estar en su plano, ¿no? Eso se lo denomina lo que es el plano de ejecución. Y también debería estar ahí cuánto es la pérdida de carga, cuánto es la presión y su velocidad, su longitud, más, ¿no? Eso tendría que mostrar, ¿no? Como en un ejercicio que hemos hecho, lo hemos puesto, ¿no? Hemos calculado pérdida de carga, hemos dibujado la línea pisométrica, hemos calculado lo que es las presiones. Básicamente es eso lo que tendría que mostrarse en su plano de ejecución. El punto 8, cárcamo de bombeo y tanques de regulación y almacenamiento, ¿no? Cárcamo de bombeo, si ubicaran lo que es un cárcamo de bombeo, por ejemplo, si realmente no llega, entonces van a tener, por ejemplo, si sus cotas de sus redes, por ejemplo, estarían, digamos, en una elevación bastante grande y su tanque estuviera abajo, entonces ahí tendrían que poner un cárcamo de bombeo, ¿no? El cárcamo de bombeo, ya saben el diseño, ¿no? Es solo único, ¿no? No cambia, ¿no? Eso, no cambia lo que es el diseño del cárcamo de bombeo. Como en su examen o como un ejercicio que hemos hecho, lo mismo, solo necesitan caudal de diseño, ¿no? Y ahora, otros datos que no tengan, ustedes pueden adoptarse, pero según criterio, tampoco se adopten algo que no es, digamos, algo que no sea tan coherente, ¿no? No, tampoco eso, ¿no? Ustedes, por ejemplo, es red abierta que había, por ejemplo, pacientes de pérdidas. Entonces ahí había entre un rango, ustedes podían elegirse entre eso, ¿no? Lo mismo aquí en el cárcamo de bombeo, por ejemplo. Eh, la carga la carga de succión positiva neta es lo que necesitan, por ejemplo, uno de los datos. Luego necesitan la temperatura y también la temperatura necesitaban para lo que es la presión atmosférica, ¿no ve? Entonces, esos datos se pueden asumir, por ejemplo, para temperatura tantos, mi presión atmosférica es tantos, ¿no? Entonces, eso se pueden asumir, pero siempre y cuando tengan cárcamo de bombeo. Si no tienen cárcamo de bombeo, entonces no hacen ningún diseño, ¿no? Y los tanques de regulación, ¿a qué denominamos los tanques de regulación? Esos tanques que les había dicho, ¿no? Si quieren pasar de una red hacia otra red, van a tener que poner un tanque de regulación. ¿Por qué? Para que regule esos caudales de las dos redes que estuvieran pasando, ¿no? De una red hacia otra red. Eso sería el tanque de regulación. Y el tanque de almacenamiento sería lo que viene a ser de las obras de captación, ¿no? De la planta de tratamiento pasa al tanque, entonces eso se lo denomina lo que es un tanque de almacenamiento, ¿no? Y aquí el cálculo de volumen de regulación contra fallos, incendios, eso ya les había dicho, ¿no? Eso es como el ejemplo que hemos hecho siempre, no cambia, ¿no? No cambia. Como esto, por ejemplo, esto es diseño del tanque 3, les dice, ¿no? Diseño del tanque 3, aquí necesitan su caudal de aporte, caudal de consumo, esto ya les había dicho, ¿no? El volumen contra incendios, ya estos valores ya son dados, ¿no? Entonces solo necesitan el volumen de circulación, ya. Estas formulitas les voy a pasar, ¿no? Les voy a pasar para que sean para que directamente calculen, para los que son rectangulares y cilíndricos. Hay en su proyecto, en la parte de la guía les muestra según su número de lista, ¿no? Si son par o impar, ¿no? Pero yo los voy a pasar para que directamente calculen, ¿no? Entonces solo nos van a necesitar caudal de aporte y consumo, y eso viene de aquí, ¿no? De lo que son de esta tablita, de los caudales orales, ¿no? Entonces, tanque 3, ¿cuál era el tanque 3? Este es el tanque de cola, ¿no? Entonces sube y baja, ¿no?
Entonces, eso, solo necesitan eso y ya toda esta parte ya les había explicado por eso. Y eso, presencial hemos pasado para que entiendan mejor, ¿no? Entonces, esta parte y el formulario también se ha pasado para que, si en caso, digamos, no se hubiera entendido en la clase, entonces ustedes vean la fórmula y reemplazan y realmente sale eso, ¿no? Entonces, y eso ya lo tienen. Y también creo que les he pasado, no sé si les habrá pasado, pero en su resolución de su práctica 3 ahí les voy a pasar lo que es el Excel. Pues ahí también pueden reemplazar. Hay mucha facilidad en esa parte. Pues toda esa parte es eso. Determinación de coeficientes de emulsión para cada tanque, también todo es este punto hasta el 8.3, 8.4, planos generales, planos de detalles y planos de cada tanque, ¿no? Es cuánto es su altura, cuánto va a ser su base de su tanque, si es cilíndrico, si es rectangular, entonces eso no es para el plano, ¿no? Tampoco quiero un plano que sea así, plano estructural, nada. Lo que ustedes entiendan que es plan de ejecución de ese tanque, cómo se va, en qué dimensiones va a estar su tanque, suficientes para mí eso. No quiero que me estén haciendo planos estructurales y todo eso. ¿Por qué? Porque si alguien hace un plan así, quiere decir que no ha hecho él, pues, o sea, ¿por qué harían algo que no se les pide, no ve? Eso, no se entiende. Y aquí está, ¿no? Lo que les decía. Número de lista impares, tanques cilíndricos. Y número de lista pares, tanques rectangulares. Y en caso que necesiten el tiempo de bombeo, es 8 horas y el rendimiento de las bombas es 70. Entonces, esos datos tienen. Y yo les voy a pasar, y si son tanques cilíndricos, les voy a pasar fórmulas. Si son tanques rectangulares, les voy a pasar para que directamente calculen. No estén buscando qué fórmula utilizar. Ya tienen. Y de los planes ya les estoy diciendo, solo quiero que coloquen lo que ustedes entiendan, cómo se va a ejecutar más o menos el tanque, en qué dimensiones y nada más, ¿no? Y de aducción es lo mismo, solo quiero que me coloquen lo que ustedes entiendan. Por ejemplo, ya les había dicho, diámetro, longitud, velocidad, pérdida de carga, presiones, eso es lo que quiero que entiendan. Si hay, y otras recomendaciones más les voy a enviar, como por ejemplo, cuánto debería ser la presión de entrega hacia la planta de tratamiento, hacia el tanque. En caso no cumpliera lo que es por ejemplo, si a la planta de tratamiento, creo que, si más no me equivoco, es 15, debería llegar 15 metros columna de agua. En caso no llegara a 15 metros columna de agua, entonces tienen que ubicar verpes. Entonces, eso también en su plano debería mostrarse, la ubicación de sus verpes. Eso. Pero yo solo quiero que coloquen lo que ustedes entiendan, no cuida que me estén poniendo lo estructural y tipo así, o sea, no quiero que me estén poniendo algo que no les estoy diciendo, ya les estoy anticipando eso. Solo lo que ustedes entienden y lo que yo veo eso, no sé si tú has entendido un poco mucho, o sea, claro que se va a ver, ¿no? Y también si tú eh, sabes lo que te he pedido y estés haciendo otra cosa que no te he pedido, entonces ahí también, ¿no? El 9 redes de distribución. Aquí ya ven lo que es la red, ¿no? Aquí por puntos está, por ejemplo, caudales de los nodos, caudales de los tramos, selección de diámetros, o sea, todo esto vendría a separar una red, ¿no? Entonces no lo van a separar, digamos, para red 1, caudales de aporte. Por ejemplo, aquí les dice, digamos, caudales de los nodos de cada red. Entonces aquí, digamos, caudal de los nodos, red 1, red 2, red 3, digamos. No lo van a hacer eso. Directamente todo este punto lo van a hacer como un ejercicio. ¿Por qué no lo van a separar? Porque se van a complicar ustedes mismos. O sea, para cada red que lo estén haciendo por puntos, digamos, el 9.2 caudales de los nodos, entonces que lo estén haciendo para red 1, luego red 2, luego pasen al 9.3 asignación de caudales por tramos que estén haciendo red 1, red 2, red 3, o sea, se les va a complicar, ¿no? Entonces, la idea que es no complicarse, ¿no? Pues para directamente esto, digamos, 9, ponen el punto 9, ahí ponen retorno, entonces van calculando como hemos hecho, ¿no? Caudales de los nodos, primero con el caudal de diseño, ¿no? Y caudal de los nodos, caudal de los tramos y así, ¿no? Lo que hemos ido haciendo hasta lo que es el cálculo de las presiones, ¿no? Entonces, red 1, red 2 y red 3, ¿no? Entonces, en esos puntos, en cada red va a estar todos estos puntos, ¿no? No es necesario que lo especifique, ¿no?
Lo mismo en aducciones. En aquí diámetros, dice, ¿no? Entonces, si son el embalse, entonces todo, primero empieza para el embalse, calcula lo que es su cada diseño, diámetros, todo, y hasta presiones, ¿no? Y luego pasan, digamos, a la galería filtrante y lo mismo, calcula. O sea, no quiero que me lo estén, que estén separando, o sea, porque aquí está así, ¿no? Ustedes lo hacen y según lo que se les pide y va a estar, ¿no? O sea, no, se les va a complicar si lo quieren separar.